Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a estos episodios de Plantas Ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial y estamos al servicio de la apertura y la transición de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la música, de la meditación y otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a hablar de un libro que nos va a explotar la cabeza. No, que sus ideas son muy revolucionarias y pues vamos a platicar un poquito de él. Es el libro de Recuerdos del Futuro de Erich von Däniken y pues vamos a hablar de sus ideas. Venga. Erich von Däniken, bueno, hemos hablado de muchos libros y muchos personajes que habla del libro de deidades, Tog y personajes muy grandes, muy fuertes como Enoch. También hemos hablado de personas que hablan de Madame Blavatsky, que es que tiene herencia, viene de sus raíces de reina, que es princesa y todo esto. Hemos hablado de muchas personas como de este tipo, pero hoy, como lo acabas de decir, vamos a hablar del libro de Erich von Däniken, que es una persona ya, se podría decir que común y corriente. Exacto. No tiene estudios de teología, él no estudió que en Harvard y que no desciende de la realeza, no ni desciende nada de de eso, la ¿no? realeza y todo eso. Hablamos de esta persona que nació en un 14 de abril de 1935, y esta persona tiene raíces católicas. Él es muy de esos de hueso colorado, de huesos colorados, como decimos aquí en México, ¿no? Hueso colorado de catolicismo. Y él tenía cursos, iba a la escuela, iba a todo esto que es sobre el catolicismo. Pero él le enseñaron y él tomó las cosas que le enseñaban, que le decían que Dios es poderoso, Él está aquí, Él está allá, todo lo ve, todo lo sabe, presente, pasado, futuro, tus pensamientos, lo que vas a pensar y lo que hiciste y lo que vas a hacer, cosas así como él. Pero le resonó en su cabeza algo que le dijeron de Elías, que Elías vio al Dios bajar de un carro de fuego. Uh-huh. Entonces él empezó a decir, oye, ¿cómo es que me enseñas de un Dios que es superpoderoso, que sabe todo lo que voy a hacer, que si él parpadea puede ir a cualquier lugar? ¿Para qué necesita un carro de fuego? ¿Para qué necesita una nave? ¿O para qué necesita un vehículo celestial? Exacto. ¿No? Oye, es que onda, esto ya no, como que a él ya no le empezó a cuadrar, y entonces ahí empezó vamos a volver a leer la Biblia y vamos a otra vez a retomar qué quiere decir todo esto. Llega a sus manos este libro llamado Enoch, y eso fue lo que más hizo que, como dices tú, ¡pum!, que explotó la cabeza, ¿no? Sí. Porque ahí ya lo platicamos nosotros el libro de Enoch, de cómo llegó los carros celestiales, bajaron, y Elías, que describía que era un carro celestial que bajaba, que tenía ruedas dentro de la rueda y que se movía para cualquier lado sin necesidad de moverse las ruedas. Entonces él pues empezó a cuestionar eso y empezó a investigar, encontró todo esto de las culturas, de las civilizaciones, todo esto concuerda con todo lo que se describe, y como hemos hablado de una distancia de aquí del continente americano al europeo y todo eso, pues hay un kilometraje es una distancia muy grande, y también una distancia en tiempo, porque hay muchos que hablan de millones de antes y millones después. Entonces él empezó a recopilar todo eso, y siendo una persona común, que no es teólogo, que no es de la descendencia que dices tú de la realeza, ni tampoco soy un Enoch, ni soy una deidad. Sí, o sea, un humanito, así, Él escribe, hijo de vecino casi, ¿no? Sí, sí. Como ¿Sí? decía los ángeles que Enoch vio, él es hijo de hombre, ¿no? Sí, Así es. totalmente. También te menciona eso, que son Sí, hijos de hombres, ¿no? somos hijos de hombre. Él simplemente lo que hizo fue hacer preguntas sobre estas cosas. Él no lanzó diciendo yo creo que esto es así, así. Él preguntó, ¿por qué los carros de Dios? ¿Hay vida más allá de nuestro mundo? ¿Somos los únicos seres que pensamos? ¿Hay seres inferiores a nosotros? ¿Hay seres que pueden evolucionar mucho más que nosotros o tienen tecnología mucho más que nosotros? Y él describe en su libro muchas cosas impactantes que
que hoy en día lo estamos viviendo. Ahorita, hoy en día, Eric ha sido entrevistado, incluso ya ha ido a varias universidades a dar sus teorías, porque ahora sí lo toman en serio. Cuando este libro salió, fue en el 62 cuando dijo el presidente de Estados Unidos que iban a pisar la luna, ¿no? Ujú. Y antes de que pisaran la luna, él sacó su libro, de recuerdos del futuro. Se escucha muy chistoso porque uno dice, pues yo recuerdo lo de ayer, recuerdo el pasado, pero ¿quién recuerda el futuro? ¿Cómo vas a recordar algo que no ha pasado, ¿no? Entonces este título sí te mueve, ¿no? Como dices tú, pues, sí hace que te estalle la cabeza. ¿Cómo voy a recordar el futuro? Fíjate que ahorita que comentas eso, hay varios puntos importantes acerca de este libro, porque sí bien era una persona, digamos, como que común, ¿no? Común, que lo que trata de plantear en este libro más que nada. Gerente de un hotel. Ajá. Entonces, bueno, el hecho de su origen como que se prestó a muchos cuestionamientos acerca de su libro, ¿no? Como esta persona como que tiene que ver, el que va a saber, entonces, normalmente las ideas revolucionarias pasan por 3 etapas, ¿no? Pasa por la etapa de irrisoria, ¿no? Donde es un loco, ¿cómo crees? Eso jamás va a pasar o nunca pasó, lo que tú quieras, ¿no? Y después viene la etapa de donde vamos a ignorarlo a ver si ya se calla, ¿no? Entonces, no lo peles si se calla, ¿no? Pelamos, a lo mejor no pasa nada. Se pierde, ¿no? En la historia. Y por último está la tercera etapa donde dicen, pues es que nosotros también pensábamos lo mismo. Qué bueno que lo dijiste, sí, ¿no? Ándale. Sí. Entonces, yo pensé eso también. Exacto, yo ya lo había pensado, nada más que no lo dije. Exacto. Y ya tomamos en serio esa idea, ¿no? Algo similar pasó con él porque como venía de un origen, digamos, común y corriente y no tenía él como que bagaje de conocimiento y demás, pues entonces no se tomaba en serio, ¿no? En su momento, cuando saca su libro en 1968, pues nadie lo toma en cuenta, ¿no? Y más por las ideas que plantea en este libro, más que nada, plantea como cuestionamientos, como tú bien lo dices. Él cuestiona muchas cosas y él da sus propias respuestas, ¿no? En base a conocimiento que él adquiere a través del tiempo. Se pone a estudiar, se pone a leer muchísimos libros antiguos y también a estudiar las antiguas civilizaciones y sus ideas, ¿no? Y al final coinciden muchas cosas que ya habíamos hablado aquí, como esta parte de Dios, ¿no? Del origen de Dios, del origen de la humanidad, se empieza a hacer estos cuestionamientos y se da cuenta que en las antiguas civilizaciones pues tenían cierta semejanza en las respuestas que se daban de Dios, ¿no? Del origen de Dios, de dónde había venido, cómo había surgido, también acerca de las construcciones antiguas. Entonces él empieza a dar como estos cuestionamientos y sus respuestas que él daba en base a su lógica, digámoslo así, ¿no? Entonces, ya después a través del tiempo, después de que saca su libro, ahorita ya se toma en cuenta, digámoslo así, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que pues tiene como que cierta lógica lo que él dice y que… Como que tu cabeza que explotó empieza a regresar, donde digo, oye, pues sí, tiene razón. Ya vamos en la etapa de… yo también había pensado lo mismo, ¿no? Porque son preguntas que él se hacía como, fíjate, yo voy a traer una experiencia mía. Yo hace mucho tiempo yo le pregunté una vez al padre, me imagino que así llegó él. Oiga, padre, ¿por qué me dice usted que yo estaba en el catecismo en el 24 de diciembre, nace en Cristo, nace el niño Dios, y nos enseñan ustedes que viene Poncio y manda a matar a todos los bebés? Pero después nos enseña, pero en la realidad, que en esa misma noche nace Cristo y llegan los Reyes Magos. Pero hoy en la realidad, ¿cómo es que nace Cristo el 24 de diciembre y llega hasta el 6 de enero los Reyes Magos? Pues estuvo mucho tiempo entonces de encontrar a Dios y haberlo matado. Me acuerdo que me dijo el padre, estás muy chiquito para entender esto. Dije, no preguntes, niño. No preguntes. Solo obedece. Solo obedece, ándale, Caney, solo obedece. Pero Eric, a lo mejor le dieron palmaditas. Estás muy chiquito. Él no se quedó ahí, dije, chiquito, yo voy a ver qué pues pasa. Pues algo similar más le pasa a Spinoza. Ándale, también Spinoza. A Spinoza, él crece en una familia netamente judeo-cristiana,
y pues es judío y la sinagoga y van a sus reuniones y todo lo demás. Entonces a él le impacta que a los 6, 7 años ve cómo le pegan a una chica ahí adentro con un látigo, ¿no? Y entonces como que hace una revolución en su cabeza y dice, o sea, ¿cómo? ¿Por qué le pegan? ¿Por qué le pegan? No, pues porque cometió esta falta. Pues por muy grave que sea la falta, ¿por qué le pegan, no? Y él se empieza desde ahí, así, de ahí para el real a cuestionar, cuestiona a grandes autoridades en cuestión de su religión, y todos decían lo mismo, así como te dijeron a ti, casi que estás chavo. Sí, o sea, estás chavo, y entonces opta él por, es un ávido lector, afortunadamente para él es un ávido lector, empieza a leer muchísimo, y también evidentemente los mismos, las mismas autoridades, ya cállate, ponte a leer esto, ¿no? Pero a final de cuentas le van dando armas, pero es gracioso que coincidencialmente hay personas, como en el caso que me estás diciendo de Eric, y en el caso de Spinoza, que también era un simple mortal, simplemente que pues nació en una familia judía, tienen esa capacidad de que algo en el cerebro le haga clic y cuestione y pregunte, que para todos eso es casi un delito, ¿no? A grado tal que tiene que pasar por las 3 fases y primero reírse de él, burlarse de él y está loco, o sea, ¿qué te pasa, no? Entonces, creo que el origen de grandes personalidades en cuestión de filosofía y en cuestión de cambiar la forma de pensar del mundo, pues empezó con esa curiosidad, ¿no? Sí. Y con esas ideas locas, sí, ¿no? Como todos les llaman. Todo loco. Pues, como lo acabas de decir, lo mismo le pasó a Eric. Lo llamaron loco, los teólogos dijeron, los arqueólogos, los religiosos, está tocado, le falta un tornillo, ¿no? Casi. Pero fíjate que él todo empieza desde el principio, ¿no? Veamos por qué la gente que de la antigüedad llamaba a Dios. No existía la palabra extraterrestre ni tampoco astronauta. ¿Qué es Dios entonces, no? ¿Qué significa Dios? Realmente la palabra Dios, ¿qué es? En el latín pues viene de Deus, que quiere decir brilla o día. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice no? ¿Qué es lo que dice Top? Y vi una luz, o bajó una luz, llegó la luz. Ellos en su idioma decían que Dios, que quiere decir brilla o quiere decir luz. Está bajando Dios, está bajando la luz. Es que la luz me habló, es que Dios me habló. En la Biblia dice unas traducciones, Jehová Dios me dijo. Si traducimos la palabra Dios como realmente debe de ser, diría, Jehová la luz me dijo, o Jehová el día me dijo, o Jehová el que brilla me dijo. Entonces, como no existían otras palabras, ellos decían, Dios. Nosotros transformamos esa palabra, ya le quitamos el significado de Dios, que es el que quiere decir brilla, o quiere decir día, o que quiere decir luz. Ahora ya para nosotros Dios es... Lo santificamos. Ahora es el poderoso, la deidad. Ya no es realmente lo que realmente significa la palabra Dios. Todo esto de ahí, Eric dijo, no, entonces estamos hablando mal de un ser. Quizás no fuimos creados, fuimos adaptados a la... Exacto. Modificados. En algún momento, en algún punto de la historia, como hemos visto en varios libros, digamos que las personas externas, o bueno, los seres externos que llegan a la Tierra, donde ya había humanos, lo que hicieron fue como hacer esta mezcolanza genética, ¿no? Para diferentes fines. Pero bueno, empezando un poquito con el principio del libro, plantea un cuestionamiento importante donde dice que si solo la Tierra es el único planeta que alberga vida, ¿no? Sí. Y este cuestionamiento ahorita pues ya es, digamos que está basado en teorías que se han estudiado a través del tiempo, pero que ahorita pues tiene mucho auge, ¿no? De que es muy improbable que, digamos, en la enormidad del universo, del cosmos, seamos el único y exclusivo planeta donde existen las condiciones para que surja la vida, ¿no? Él plantea una cosa muy importante al decir que hasta en la Tierra
existen organismos o vida que vive en condiciones extremas, ¿no? En los volcanes, en características donde no hay ni siquiera oxígeno, que digamos que es la parte fundamental de los seres humanos, que vivimos con oxígeno, pero hay bacterias que pueden vivir sin este elemento, ¿no? Entonces, en cuestiones extremas, ya como dije, volcanes, en los metales pesados, en lugares donde está muy ácido o muy basificado, y puede haber o existir vida, ¿no? Por lo tanto, digamos que con esas bases científicas que tenemos al alcance, que es la Tierra, podemos suponer, o es muy probable, que haya vida en otro lugar, ¿no? Que no precisamente sean humanos, pero que sea vida que se adaptó a las condiciones del planeta. Fíjate que reforzando un poquito ese tema, esa idea, también aquí, ahora sí que en la Tierra, se hizo un experimento, de hecho, y se simuló todas las condiciones atmosféricas de Júpiter. Entonces se adaptó todo un cuarto y se introdujeron ciertos tipos de organismos y ellos mismos a su vez generaron otro tipo de organismos que en la Tierra normal no se podrían dar, pero ahí se dan y se reproducen y no necesitan el oxígeno. Entonces eso te da a decir, bueno, existe otro tipo de vida, no precisamente como la de nosotros, no a lo mejor como nosotros. Ellos, a final de cuentas, decía Darwin, sobrevive el que se adapta. Entonces, ellos ya están adaptados a vivir así y empieza a sacar ciertos porcentajes, él según, digamos, podemos ver tantas estrellas. Vamos a pensar que en el caso de nosotros, nuestro centro es el Sol, que es una estrella. Bueno, vamos a pensar que hay tantas estrellas y vamos a pensar que hay tantas galaxias según un porcentaje científico, y es impresionante la cantidad de mundos, y él se iba a lo más bajo, o sea, sacaba un porcentaje con un promedio de, por decirlo así, de 50 a 60 y siempre agarraba el 50, o sea, lo más bajo, aún así es una cantidad exorbitante la cantidad de mundos. Si no me equivoco, al final llega como que, bueno, la probabilidad de que en una galaxia haya un planeta donde existan condiciones para la proliferación de seres o organismos vivos es de un planeta en 1000. Exacto. Suponiendo, ¿no? Que es como tú dices, se va a lo más bajo. Y al final llega a 180,000 planetas donde probablemente pueda haber algún tipo de vida. Entonces, uno. Ajá, entonces, y eso uno de cada 1000. Y de todos modos sigue siendo una cantidad exorbitante, ¿no? Sí, todo eso que dices sí es muy real. También me recuerdo de un experimento que también habla Eric, de que meten unas larvas y unos moscas, y los suben a una temperatura increíble, y después de golpe lo bajan a una temperatura... Los congelan, pero a una temperatura bajo cero increíble, y después lo ponen a la temperatura normal y nacen y crecen como si no hubiera pasado nada. Él también me afirma que todo esto nos basamos, la gente que estudia esto, la biología o el espacio, se basa con nuestra existencia. Si no hay aire allá, entonces nadie vive, pero ¿por qué? Y él dice, ¿por qué? ¿Que no puede haber organismos que puedan vivir sin aire? ¿Qué niña tan preguntó, no? Sí. No, pues por eso lo tildaban de loco, sí, ¿no? Porque se planteaba preguntas. ¿Por qué no va a haber vida allá? O sea, si aquí, como dices tú, si aquí en el mismo planeta Tierra hay organismos que viven sin usar el aire, ¿por qué no va a haber vida en otro planeta? Claro que sí tiene que haber vida, y como lo dices, uno de cada 1000, y aún así son 180,000 planetas, que lo más probable es que haya vida, que sea diferente a la de nosotros es distinto, pero de que hay vida, hay vida. Exacto, entonces plantea toda esta parte de la inteligencia de estos seres, ¿no? Que probablemente puede ser superior a la nuestra o probablemente pues puede ser inferior a la nuestra, ¿no? Y así como nosotros, digamos, en nuestra inteligencia, en lo que vamos hasta ahorita, estamos planteando la idea de ir a
conquistar o conocer otros planetas, pues también es probable que estos seres y estos organismos, pues en algún momento digan lo mismo, ¿no? Y por lo tanto se haya ya incursionado en algún viaje espacial donde hayan llegado aquí, ¿no? Y a lo mejor no estamos en la misma sintonía en cuestión de inteligencia y no pueden aparecer así nada más, ¿no? Porque también plantea esta situación de que probablemente, digamos que las civilizaciones antiguas coinciden en la aparición de Dios y casi todas coinciden en que bajó del cielo envuelto en una luz, ¿no? En una luz que en el momento lo cegó y que parecía ser el día, ¿no? Entonces, probablemente él plantea el hecho de que Dios fue un extraterrestre, ¿no? Que viajó en su nave y que en su momento pues llegó y aterrizó aquí en este planeta. Y que pues entre, digamos que sus objetivos estaba pues más que nada la exploración del planeta. Y pues se topa con la civilización que en ese momento estaba, ¿no? Y hace muchos cambios en el sentido de les empieza a enseñar cosas que pues en ese momento no estaban al alcance de nosotros o no habíamos llegado a ese punto del conocimiento. Entonces todo esto se basa más que nada en las construcciones antiguas. Sí. Casi todas las civilizaciones antiguas coinciden en su construcción, más que nada en la figura de pirámide, en que utilizaban materiales muy pesados, en que están orientados con los astros y cosas así. Entonces plantea pues que Dios, como lo llamamos ahora, que en ese momento no tenía un nombre, y como tú lo dices, pues baja de una luz, en ese momento se hace de día y demás, y como no teníamos pues los elementos para saber qué era, ni nuestra imaginación no nos daba para otra cosa, pues entonces venía del cielo, ¿no? Y como no teníamos explicación, pues entonces es Dios, ¿no? Entonces plantea esta idea, pues la verdad es que muy revolucionaria para la época, loca, y sigue siendo hasta ahorita, ¿no? Sí, se despierta las expectativas de que pues sí, ¿no? Fíjate que cómo se crea la religión. Hace mucho tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, los aviones de norte de América volaron en una isla del sur de los mares. Había nativos ahí. Bajaron y pusieron su campamento ahí. Acabó la guerra y se fueron. Regresan y encuentran un avión hecho de paja y de bambú y de madera, porque los nativos, cuando vieron esas naves, para ellos pensaron que era un dios. Primera, ellos eran de piel morena o piel negra. Uh-huh. Y ven que llegan estos blancos y dicen, ellos no necesitan cazar porque tienen su comida. ¿De dónde están sacando su comida? Nosotros somos inferiores porque tenemos que salir a cazar con lanzas y todo. Y cuando llegan ellos los reciben como dioses. Y dije, pues nosotros somos cualquiera. Con ofrendas, con todo, ¿no? Y hablando de algo que es de aquí de la tierra, de un avión. Yo nunca había visto un avión y para mí es un dios. Ya se creó una religión, supuestamente, ¿no? Entonces Fondanike, que ya leyó muchos libros, porque por ejemplo está de la India, del Tíbet, el Kanchuri, que son más de 1000 libros de textos ancestrales ahí. Ahí se describe las naves, que son perlas transparentes, perlas brillosas, bolas de fuego, y son naves así que bajaron, y describe que así bajaron los dioses. Concluye también, y es lo mismo con el otro libro que se llama Harata, que es también de ahí de ellos, es muy famoso para ellos. Él habla de unas naves que se llaman Vimane. Y esas naves ellos la describen como carros celestiales, carros de fuego o palacios voladores. Imagínate el tamaño, o sea, cómo lo ven ellos el tamaño, porque dice el palacio que vuela, ¿no? Me viene en la mente cuando este libro describe el palacio, lo que habló Enoch, y entré a una nave donde había una puerta y se abría y había otra puerta, otra habitación y otra habitación, y él dice, y subí y entré a una casa, y adentro de la casa había otra casa, y luego entré y otra casa. Esa es una super Pero fíjate nave. que al contrario de
Tot lo que te habla, él sí te dice, yo tengo una nave y viajé en la nave, inclusive enterré en la nave. Él sí te dice la nave, ¿no? Y ¿cómo se llama el otro? Es Tot y Enoch no te dice, dice es un carro de fuego, es esto y veo y hay puertas, pero el otro sí te dice, inclusive dice Tot, yo dejo la nave abajo de la esfinge, no, de la pirámide. De la pirámide. La cual la está cuidando, está franqueada por un león con cabeza humana, que es la esfinge, y te dice, y está un corredor así, y al día de mañana que ustedes estén en peligro o se sientan invadidos, puedan acceder a esa nave, ustedes, y puedan hacer uso de lo que tengan que hacer, ¿no? Sí, y Elías, ya en la Biblia, él también describe cómo fue lo raptaron. Yo vi que bajó una nave con cabeza humano, de león y de toro, tenía ruedas dentro de las ruedas y que giraban y se movían para todos lados sin que las ruedas giraran. También habla de pues supuestamente puede ser una nave. Creo también, digamos, en el caso de los sumerios, también hablan de eso, ¿no? Bueno, los sumerios, digo, o sea, es increíble, ¿no? Porque toda su vida de ellos se dedican a contarla precisamente de todas esas deidades que vienen en naves, que vienen en todo eso, que entre ellos Enli, Enki y todos ellos, que también viene una chica, ¿no? Una diosa, y exclusivamente ¿a qué viene? A hacer la mezcolanza, dices tú, hacer una mezcolanza genética. Tiene 70 hijos aquí, o sea, no sé cuántos años duró, pero y se fue y deja este tipo de sus genes, ¿no? Aquí. Sí, también otra cosa que plantea en este libro es lo de si son leyendas realmente lo que comentan las civilizaciones antiguas o realmente son hechos, ¿no? Recordemos que obviamente las civilizaciones antiguas pues no tenían esta capacidad de poderse comunicar unas con otras, y mucho menos porque fueron épocas distintas donde fue su auge y donde pues se hacen escrituras acerca de toda su historia y demás, ¿no? Entonces concluye pues que obviamente pues no pueden estar equivocadas todas las civilizaciones, ni haberse contado una con otra lo que sucedió, y pues ¿cómo? Digamos que lo raro coinciden en que pues sí, Dios provenía de las estrellas, del cielo. Eso es lo que coinciden todas las civilizaciones, tanto América hasta allá, que a excepción de las religiones, sí. la dominante principalmente. Bajo una luz, bajo un ser, a veces uno, a veces varios, que les ayudaron, les enseñaron, se mezclan de alguna manera con ellos, también les enseñan muchas cosas con respecto a construcción, a ubicación, por decir que la mayoría son blancos, que son personas más grandes que digamos que el promedio de los seres humanos, que les enseñan esta parte de la construcción y utilizar materiales que en ese momento no se tenía conocimiento, ¿no? Que era como el pulido de piedra. También habla de la civilización maya, que también todos coinciden en que Dios va a regresar, ¿no? Que sí. Viene, les da conocimiento, se hace la mezcla, vive un tiempo aquí y después se van y se queda la promesa de que en algún momento van a volver a regresar. Oye, sí es cierto, eso sí es cierto también. O sea, todos coinciden en las naves, pero también coinciden en esa última promesa. Yo voy a regresar. Que todos van a regresar. Entonces uno de los grandes conocimientos que dejan aquí digamos que en México o en la civilización maya, pues es lo del calendario, ¿no? Ellos ya manejaban el calendario actual y de hecho pues hay vestigios del calendario azteca y del calendario maya, que se tenía pues todo este conocimiento que en su momento pues era algo totalmente radical. Pero fíjate que en el cuestión del calendario, o sea, fue algo tremendamente importante porque
todas las pirámides que hay en Yucatán están basadas en el calendario. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que inclusive, porque su calendario es de 52 años, entonces inclusive las pirámides tienen que ir escalonadas por múltiplos de 52 años. Bueno, de 52. 52. Así es. Y y en el caso de Yucatán es un caso muy importante porque también el calendario podían con ello predecir los equinoccios, los eclipses, cómo baja la serpiente de Kukulcán y todo lo demás. Entonces es una base muy tremenda. Hubo un chico, ahorita no, de verdad no me acuerdo, canadiense, que agarró todas las pirámides conocidas de Yucatán y las empalmó en un mapa estelar de las estrellas, y coinciden todas las estrellas con las pirámides, pero a él le hacen falta 3 pirámides porque ahí hay 3 estrellas y nosotros no tenemos esas pirámides. Entonces lo que hace, él lo marca y dice, aquí debe de haber una pirámide. Sí. Porque según esto aquí lo marca, ¿no? Entonces viene a México, lo propone, van a los lugares donde están las estrellas, pero en teoría no están las pirámides, y se dan cuenta que sí hay la pirámide, pero que no la hemos, no la hemos limpiado, Está oculta, digamos, no le todavía. hemos quitado la maleza, la tierra y todo lo demás. Entonces es impresionante en ese sentido, una. Y dos, digamos, en el caso de los mayas teníamos unas calles hermosísimas, pero teníamos la rueda, pero no la usábamos. Entonces era como, entonces, ¿para qué tienes esas calles? No, sí. ¿Para qué las ocupas? Pero lo mismo le pasa a los egipcios. Tienes el sistema decimal. Porque ellos lo hacen en un sistema decimal, pero ¿como para qué lo hiciste si no sabes ni contar? ¿Me explico? Entonces ¿por qué tienes ese tipo de conocimiento? ¿Cómo fue tu avance como para llegar a ese tipo de conocimiento? Entonces yo diría, bueno, mira, empezó con la aritmética, después empezó a sumar, a restar, hasta que llegó a los números. No, nada, de repente, ¡pum! Ya, apareció números ese decimales conocimiento. ya los tenemos. Y lo más raro, ¿no? Que tenías ese conocimiento, pero no sabías para qué usarlo. Así es. ¿No? Sí. O sea, como Exacto. que ¿en qué momento surgió como ese cuestionamiento que te llevó a buscar la solución, ¿no? Pero ya tenías la solución a un cuestionamiento que ni siquiera te habías dado, ¿no? Entonces, eso es lo más extraño. Y ahora otra que tú dices que las pirámides coinciden Sí. con todo este mapa estelar, ¿no? También es algo en lo que coinciden la mayoría de las civilizaciones antiguas, donde recordemos que también las pirámides de Egipto, las 3 las más representativas, digamos así, coinciden con el círculo, Así con es. el cinturón de Orión. Así ¿no? También Teotihuacán, las pirámides. de Ajá, ahí. entonces te iba a comentar todo eso. Por decir, en Teotihuacán, los mayas, en Perú, la mayoría de las civilizaciones que hicieron ese tipo de construcciones coinciden con los mapas estelares de ese momento o las actuales, ¿no? Digamos, hay estrellas que no se han movido y otras que en su momento pues estuvieron y ya desaparecieron. Pero es algo también muy extraño. Podríamos suponer que ellos en algún momento tuvieron acceso a ver el universo desde afuera, Desde ¿no? afuera. ¿Y cómo estuvo eso? ¿Y cómo estuvo? A ver, cuente. Sí, por Sí, supuesto, sí. Porque pues es muy extraño que nosotros podamos construir este tipo de civilizaciones Desde aquí abajo, con ¿no? un mapa que solo vemos cierta parte, ¿no? Vemos ciertas estrellas en cierto momento ubicados en cierto lugar, pero que todas coincidan de manera como muy precisa. Muy exacta. Ajá, y como si lo pudieran ver desde afuera, ¿no? El mapa completo, no solo una parte en la cual nosotros sí tenemos acceso, pero un mapa completo. Entonces eso también es algo como para cuestionarse, y él se lo plantea de esa manera. ¿Cómo es posible que todas estas civilizaciones en su momento, con el conocimiento que tenían, pudieran haber hecho este tipo de construcciones? Fíjate que, o sea, es algo impresionante, Sí, ¿no? Porque sí tienes razón, o sea, tienes mucho conocimiento, pero como para que quién te lo dio, ¿en qué momento llegas tú a esa conclusión? O vino Fíjate otras que- personas a hacer eso. Sí, no, a esa conclusión se llega Eric, ¿no? Eric. De Sí, que sí. se lo dan
se lo dan porque no hay forma alguna que tú llegues a esa conclusión. Fíjate, nada más retomando un poquito, en las pinturas rupestres de Francia, de Irlanda y de muchos lados, también están representados este tipo de naves, y también junto con el tipo de sus tripulantes, digámoslo así, ¿no? La gente con la que venía. Entonces, haz de cuenta que en especial en Francia, se puede cuestionar de que, bueno, dentro de la medida de lo que cabe y de lo que se puede, a lo que tus recursos te daban, pues medio que dibujabas, ¿no? Y que medio que se entendía y medio que yo interpreto. Entonces, de lo que tú quieres decir a lo que tú plasmas, a lo que yo interpreto, pues hay un mar de diferencia. Pero en este caso, haz de cuenta que dibujaban, no sé, un animal, vamos a pensar que una cabra, ¿no? Totalmente una cabra, bien hechecita. O sea, esos pintores, no sé si ya tenían esa disciplina, pero pintaban lo que era la cabra bien, pintaban al ser humano, pintaban montañas, pintaban esto, totalmente bien delineadas, bien distinguidas, y de la misma forma pintaron las naves. Entonces, aquí no puedes decir, es que hubo un error de interpretación o de proyección, o quiso pintar una montaña y pintó una nave. No, sabía pintar bien la cabra, sabía pintar bien al ser humano, sabía pintar bien a los bisontes, sabía pintar esto, y pinta una nave. Sí, y pintan personas, así es, y pintan a personas con casco. Uh-huh. Con casco, y parecían visores lo que traían en los ojos, o sea, que es el abatible, ¿no? Es el que se abre y se cierra, que es transparente. Los pintan. Entonces, no es un error de pintura, de proyección, ni de interpretación, ¿no? Cuando von Däniken escribe este libro, abre por primera vez la teoría y por primera vez se escucha la palabra de los antiguos astronautas, que es lo que tú estás diciendo, de todos estos culturas que pintan con su casco de astronauta o su vestimenta de astronauta. Él también describe, por los libros que ha leído, él describe como lo que acaban de decir, vi el planeta desde afuera. Sí, es la única manera de que yo pude haber pintado estos mapas antiguos, viéndolo desde allá arriba. Si en esa época no había helicóptero, avión ni nada, entonces alguien vino y los hizo. Cuando el hombre pisa la luna por primera vez, primero fue el libro de von Däniken, y después llegó el hombre. El hombre que está ahí describe también cómo vio el planeta, a semejanza a lo que, no con las mismas palabras, pero sí el mismo significado que describe Todd, que describe Enoch, que describe todos esos que hemos hablado, viéndolo desde allá arriba, la bolita, el cubierto de agua. Como que le ven hilitos de agua y cosas así. Exacto, que son los ríos y todo eso. Se ve ahí. Ahí es donde ya tomó más auge el libro. Dijo, oye, este cuate ya lo había dicho. Como dices tú, él pensó lo que yo pensé. Yo ya lo había pensado, pero nada más se lo dijo antes. Ahora sí, ya no está loco. Ya sí, no está loco. Claro. Tiene razón en algunas cosas, ya mucha gente. También tomemos en cuenta que Eric escribió este libro y no tenía la tecnología que tenemos nosotros con una psiquiclear universo y aparece todo. Él tenía que ir hasta Egipto, tenía que venir documentó y viajó muchísimo para investigar. Tenía que venir a Perú a ver las líneas de Nazca, tenía que ir a... no. Claro, hablando un poquito de lo que comentas de la tecnología y demás, ahorita en la actualidad, ni con la tecnología que se tiene hasta el momento podríamos hacer una construcción tan precisa y tan perfecta como las civilizaciones antiguas, ¿no? Hablando de Egipto concretamente, la pirámide más grande, sí, ¿no? Ni con la tecnología de ahorita podríamos hacer una construcción de esas dimensiones, por el peso de las piedras, por la precisión y la alineación estelar. O sea, nada, no hay manera de que, digamos, sin ayuda se hubiera podido construir esta pirámide, ¿no? Tan grande, tan inmensa, y es de las más representativas de todo el planeta, ¿no? Entonces, es algo que tú también te plantearías y dirías, o sea, ¿cómo ellos, aunque utilizaran rodillos? Ahorita, pues no. En estos momentos ya hay muchas teorías de cómo se hizo, pero aún así, eso no explica cómo realmente pasó, ¿no? Y no es la pirámide más grande del mundo, la de Egipto, ¿eh?
¿Sí sabían eso? ¿Cuál es? La más grande del mundo está aquí en México, en Cholula. Bueno, la base más grande del mundo, de hecho es más grande que la de Keops, está aquí en Cholula. La altura sí es la de Egipto, sí. Pero la base sí es eso. Hablando, perdón, de los de México, también en Tula, los atlantes que tenemos aquí, tampoco tiene alguna explicación científica de cómo se hicieron. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que normalmente, digamos, estas grandes construcciones, o bueno, hablando de los monolitos, se hicieron en otro lado. Se hicieron en otro lado y se transportaron y se pusieron en el lugar donde los conocemos. También incluidos las cabezas de Pascua, ¿no? Ándale, de la isla de Pascua. ¿También? Pasa exactamente lo mismo, que los hicieron en otro, también o los tallaron. De Stonehenge. Ajá, Stonehenge también, que fueron hechas en otro lugar y fueron transportadas hasta el momento donde nosotros... Porque ese tipo, digamos, de roca o ese tipo de piedra con los que fueron hechos no es oriunda de ahí. Entonces era de muy lejos y se tenía que transportar aquí. ¿Y cómo se transportó ese peso descomunal que nosotros no podemos hasta hacer? Ahorita no se puede. Tan es así que mira, las cabezas olmecas. Donde encuentran la cabeza olmeca, ahí se hace el museo. De verdad. Porque no las podemos no las podemos transportar. Entonces tenemos que hacer un pequeño mini museo para exhibirla ahí, y luego la de acá, y luego no las podemos todas juntas porque es imposible transportarlas. Entonces, y cómo ellos la metieron a mitad de la selva y la dejaron ahí encalladas. ¿Me explicó? Está como la piedra flotante, también es una súper gigantesca. Sí, ¿no? Que se ve que está flotando, pero sí hay base, pero... Hay una base, pero es una base muy pequeñita. Muy pequeña. La cual va contra la ley de la inercia. Exacto. Y de la atracción. ¿Cómo lo hicieron? También se dice que esa piedra no se da ahí. ¿Cómo la transportaron para allá? ¿Y cómo la pusieron? Fíjate que hablando de lo que estás diciendo de las islas, de la isla de Pascua. De la isla de Pascua, ellos tenían sombreros. Sí, originalmente de toneladas, igual, y decían, bueno, imagínate, o sea, quítate el sombrero. ¿Cómo lo levantaron y se lo pusieron? Y luego le pone el sombrero rojo. Ahora pone el sombrero, ¿no? Y luego quítaselo, o sea, ¿con qué fuerzas? Y creo que en la Biblia habla de unas trompetas, de no sé qué, que con las trompetas, que venían unos carros de fuego y que sonaban las trompetas muy fuerte, ¿no? Y ahí, bueno, se podría prestar que puede ser también que por medio del sonido y la vibración, pero realmente para llegar, yo creo que a esos estadios, pues son civilizaciones netamente muy, muy adelantadas, ¿no? Sí, porque nosotros todavía con vibración, yo creo que apenas si mueves una hoja de papel china, ¿no? Pues no, son cosas que no tienen explicación y que digamos que él plantea esos cuestionamientos, ¿no? Entonces, pues todas esas explicaciones, ¿dónde están, no? ¿Cómo es que si son leyendas o son hechos que realmente sucedieron que explicarían cómo es que estas construcciones se lograron, ¿no? O se pudieron transportar este tipo de rocas, de materiales y de cosas tan enormes, ¿no? Porque eran cosas que ellos no podían mover. Ahora, otra cuestión importante plantea lo de el uso de estas construcciones. Como que para qué las usaban, ¿no? Si realmente eran como esta magnificencia de construcción antigua y eran lugares de veneración o tumbas o eran como estos bases para viajar, ¿no? Que también es algo que es una idea que se tiene por ahí, ¿no? Que se ocupaba como base espacial, que de ahí podían transportarse, o era un lugar que podían ver desde arriba como para, ok, aquí nos vamos a aterrizar, digamos. Es como lo que dice en el libro de Bond, de Dani, que cuando visita las líneas de Nazca, que según los arqueólogos o los que ya estudiaron, eran carreteras que ellos usaban para dar la vuelta. Entonces Fondani, que en el libro dice, es que es absurdo lo que me están diciendo. ¿Cómo crees que líneas entrecruzadas y viéndolo de lejos son figuras? Esto era una base
para que llegaran y aquí están, aquí hay que aterrizar. Claro, como un aeropuerto, ¿no? Como aeropuerto, donde que helipuerto. vienen las señalizaciones para poder, obviamente, aterrizar de manera segura. Pues sí, pero sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero también cómo formaban sus figuras, cómo está la araña, cómo está el colibrí. Y si vienes por mar, o sea, está súper bueno porque hay una montaña donde hay un tridente. Entonces, independientemente de que en el cielo se ven las líneas de Nazca hacia abajo, por mar también en una montaña también ponen el tridente, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo que a mí se me hace un poquito más coherente que sean señalizaciones que te van de alguna forma, porque es cierto, dicen, es que son carreteras, pero a veces es una carretera que, pum, no te lleva a nada. De repente, ya se acabó aquí la carretera. ¿Y qué hay más allá? Nada, se acabó. Entonces, como que carretera, ¿para dónde? ¿Para qué? ¿O qué? Es absurdo. Eso no es Llega al final del camino. Aparte, ¿Qué? ponían carreteras y ellos ni siquiera usaban la rueda. la rueda como para transportarse como vehículo. O sea, como que para qué, cómo, o sea, no tenía sentido, ¿no? Sí, está loco, es absurdo. ¿Cómo una carretera aquí y luego en montaña, pues hacia arriba? Oye, lo que sí es cierto es que hay una civilización, entre ellos los sumerios también, ellos tendían a ir, ellos lo sabían y lo escribían, que ellos para estar en contacto con los dioses tenían que subir a los picos más altos de las montañas. ¿Pero qué crees? ¿Y si no había montaña? Ellos crearon montañas artificiales para subir al pico, para llegar ahí al contacto con los dioses, ¿no? ¿Y por qué todos dicen de arriba viene el dios? Cuando en la cultura mexica salió del mar, que es Quetzalcóatl, él sale del mar. Él sí no viene de Dios y se va en el mar. Por eso es que lo confundimos con la llegada del otro hombre. También bla, bla, bla. el Perú, Huiracocha viene del mar. Sí, o sea, como que más americano, más de este lado. Como ya que, vino del mar. Que a nosotros nos tocó que salieran del mar y a los otros que llegaran del cielo, ¿no? Sí, no, pues que sí está todo esto increíble. Todo lo que dice Fondanique, que hasta hoy a la fecha con toda la tecnología que hay, pues no se han resuelto o respondido estas preguntas que él dice en el libro. Claro, no todas las preguntas tienen respuesta y a veces la respuesta genera más preguntas. O quizá no estemos preparados para esas respuestas. Exactamente. ¿No? Entonces acuérdense que a veces cuando el alumno está preparado, los maestros llegan y a veces yo creo que nos hace falta un poquito como humanidad avanzar más para que nos lleguen las respuestas, ¿no? Pues, es un buen tema como para meditar, como para cuestionarse, para ver si te resuena, para investigar, para leer y ver qué tanto resuena con tu energía, ¿no? Con tu vibración, ver qué tan lógica. Hay que echarle 2 pesitos de lógica al cerebro como para poder dejar entrar un poquito este tipo de creencias, darle un poquito de espacio. Y les agradecemos muchísimo su tiempo. Dime. Yo creo que la pregunta que todo mundo hace de que qué hacemos en el mundo, cuál es la pregunta de la vida, yo creo que antes de esa pregunta hay que hacernos una pregunta antes. O fuimos creados o fuimos modificados. ¿Qué tal? Vamos a quedarnos con esa reflexión, con esa regresamos la semana que entra. Muchísimas gracias por su tiempo. Les recordamos nuestras redes sociales, Armenta Ceremonial, Facebook, Instagram y TikTok. Y Armenta Ceremonial Oficial en YouTube. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. ¡Ajo!